Hola, continuamos con el método de integrales que se llama método de sustitución. En la descripción les pongo los dos links de los casos anteriores, ya que el método de sustitución tiene tres tipos de integrales. Caso 1, integrales completas, caso 2, integrales incompletas y caso 3, integrales sobreestimadas. El día de hoy vamos a ver el caso 3, que son integrales sobreestimadas, el cual se los voy a explicar con el ejemplo siguiente. Aquí tenemos una división. La pueden trabajar así como división o aplicar leyes de los exponentes. Recuerden que sumas o restas en el denominador se consideran un solo término. Entonces no está escrito, pero x más 1 está agrupado y está agrupado por una potencia que no está escrito, que en este caso es 1. Si aplicamos la ley de los exponentes, que nos dice que toda división se puede descomponer subiendo, multiplicando 1 por a y la potencia sube negativa, entonces aplicamos lo mismo aquí, nos quedaría 5 por este binomio, pues 5 por x más 1, pero la potencia sube negativa. Nos queda esta expresión. Es una multiplicación. Vamos a aplicar el método de sustitución. El método de sustitución nos dice que debemos de establecer dos datos, identificar u para obtener du. En este caso u va a ser lo que está dentro de la potencia. X más 1, vamos a derivar u, la derivada de 1, 0 y la derivada de x, 1, y ya que terminamos de derivar agregamos el diferencial de la variable, que en este caso es dx. Ahora hay que verificar qué tipo de integral es. ¿Esta u? Sí. ¿Esta dx? Sí. 1 por dx, ¿a qué equivale? Pues a dx. Está. ¿Pero qué nos está sobrando? Este 5. Este 5 nos sobra. Como esto es una constante, el método de sustitución nos permite que nos falten o sobren constantes y podemos seguir con este método. Entonces, como sobra, simplemente lo sacamos como constante. Entonces, sacamos el 5 y sustituimos lo que nos queda, que es u a la menos 1 y dx equivale a du. Por eso es sobreestimada, porque nos sobra una constante, ¿sí? Porque tenemos una constante ahí de más. Y simplemente la sacamos sin hacerle nada, nada más la sacamos. Ya que sustituimos la integral, pues integramos, entonces va a quedar 5. La integral de u a la menos 1 de du, pues es la integral de la función indefinida, que es logaritmo natural de u. Ya terminamos de integrar, sustituimos u, donde u equivale a x más 1, ya que terminamos le agregamos la constante de integración. Entonces la integral de 5 sobre x más 1 es 5 por logaritmo natural de x más 1 más la constante de integración. Cuando ustedes están realizando integrales, pueden comprobarlos para estar seguros de sus resultados. Lo voy a comprobar ese resultado. ¿Cómo se comprueba? Pues derivando. Vamos a derivar 5 logaritmo natural de x más 1 más la constante de integración. Entonces, la operación que domina es una suma, entonces la regla de derivación nos dice que vamos a separar y van a derivar cada uno de los términos. La derivada de toda constante es 0, entonces nada más nos queda esta derivada, la derivada de 5 logaritmo natural de x más 1. Esto es una constante que se multiplica por una función, aplican la regla de constante por función, sacan la constante y solamente van a derivar la función. Esto es una función logarítmica, es un logaritmo natural, aplican su regla de derivadas del logaritmo natural, que nos dice 1 sobre el argumento del logaritmo natural por la derivada de dicho argumento. ¿Cuál es la derivada de 1? 0. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Entonces nos queda 5 que multiplica 1 por 1, 1. X más 1 por el 1 que está aquí que no se escribe, pues x más 1, fracción, entero. El entero, ¿cómo se hace fracción? Agregándole 1. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Directas, numerador por numerador y denominador por denominador. 5 por 1, 5. 1 por x más 1, x más 1. ¿Es lo mismo que teníamos originalmente? Sí, la integral de 5 sobre x más 1. Entonces nuestra integral es correcta. Cuando tengan dudas, comprueben. Si tienen dudas de cómo están aplicando el método, comprueben para saber si es correcto su resultado. Si no es correcto, hay que regresarnos para ver dónde está el error. Bueno, este es el ejemplo 1. Este resultó ser una integral sobreestimada porque nos sobraba una constante. Ejemplo 1. Ahora les voy a resolver un ejemplo, otro ejemplo. Bueno, ejemplo 2. Ahora les voy a explicar un segundo ejemplo. Ese es el segundo ejemplo.
la integral de 21x cuadrada sobre la raíz cuarta de 1 más x cúbica. Como observamos, es una división de dos funciones. 21x cuadrada es una función y sobre la raíz cuarta de 1 más x cúbica. También es una función porque hay x. Si se fijan en sus 7 reglas básicas de integración, no tienen regla básica para divisiones de funciones, entonces nos vamos al primer método, que es el método de sustitución. Vamos a identificar nuestros datos, debemos de identificar quién es u para obtener la derivada de u. Como tenemos una raíz cuarta, pues u va a ser lo que está dentro de esa raíz, en este caso 1 más x cúbica. Ya que tenemos u, vamos a derivar u. ¿Cuál es la derivada de 1? 0. ¿Cuál es la derivada de x cúbica? 3x cuadrada, y ya que terminamos de derivar agregamos el diferencial de la variable. Bueno, vamos a verificar qué tipo de integral es. Como tenemos u, sí. Tenemos de x, sí. Tenemos x cuadrada, sí. Aquí el detalle es que x cuadrada tiene que estar multiplicada por un 3 y está siendo multiplicada por un 21. El método de sustitución nos permite que nos falten o sobren constantes. El 3 es una constante, entonces podemos continuar. El 21 también es una constante. En el momento que son variables, ya el método de sustitución no aplica. Bueno, entonces esta es una integral sobreestimada, ya que necesitamos un 3 que multiplique x cuadrada, pero tenemos un 21. Entonces el 21 lo vamos a factorizar en sus dos factores. Uno tiene que ser el 3, ¿y qué número por 3 resulta 21? Pues 7. Entonces el 21 lo hemos factorizado en 7 por 3, el 13 lo vamos a dejar a x cuadrada, que es el que requerimos, y el 7, como nos sobra, es una constante, simplemente la sacamos de la integral y ahora ya sustituimos. Entonces el 3 se lo dejamos a x cuadrada, 3 por x cuadrada por dx, 3x cuadrada de x, ¿a qué equivale? A du, sobre la raíz cuarta, 1 más x cúbica, ¿a qué equivale? A u. Ya sustituimos. Nos queda esta integral, sigue siendo una división y todavía tiene una raíz cuarta, entonces vamos a aplicar dos leyes de los exponentes. La primera ley nos dice que hay una ley de los exponentes, que todas las raíces se convierten a potencia fracción. Esta u, ¿qué potencia tiene que no está escrito? Su potencia es 1. Entonces, la ley de los exponentes nos dice que la potencia de la base es el numerador y el radical el denominador. Ya aplicamos una ley de los exponentes, donde la raíz cuarta de u equivale a u a la 1/4, pero sigue siendo división. Entonces vamos a aplicar otra ley de los exponentes que nos dice que podemos descomponer toda división subiendo la base con potencia negativa. ¿Qué número hay aquí que nos escribe? 1 por u, y la potencia sube negativa por el de u. U a la menos 1/4 equivale a todo esto. Y ya lo podemos integrar porque tenemos una regla básica de integración de la variable elevada a una potencia. ¿Qué nos dice esa regla? Que la variable se queda igual a la potencia, le sumamos 1 entre potencia más 1. Entonces 7 menos 1/4 más un entero. Un entero, ¿cuántos cuartos tiene? 4 menos 1, entonces 3. Menos 1/4 más un entero, 3/4. Este resultado no lo podemos trabajar así, 1, 2, 3 renglones, no. El denominador es una fracción completa, el numerador es un entero. Al entero, ¿cómo lo hacemos fracción? Pues agregándole el 1 de denominador para aplicar ley de la tortilla. Entonces nos queda 7, que multiplica a u por 4, 4, u a la 3/4, 1 por 3, 3. Esto es una fracción, esto es un entero. ¿Cómo lo hacemos fracción? Agregándole el 1 y multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces 7 por 4, 28, u a la 3/4, 1 por 3, 3. ¿Cuál es el coeficiente aquí? 28 tercios, que multiplica a u a la 3/4. Potencia fracción, ¿a qué lo regresamos? A raíz. Entonces nos queda raíz cuarta de u al cubo. Ya terminamos de integrar, está en términos de u, tenemos que volver a sustituir. Entonces nos queda 28 tercios por la raíz cuarta de u al cubo. ¿Pero u a qué equivale? A 1 más x cúbica. Y ya que terminamos, más la constante de integración. Y esa es la respuesta.